Saludos artistas y artesanos, en este vídeo os voy a explicar cómo esqueletizar hojas de distintas plantas de dos formas diferentes para que las utilices en tus piezas de joyería y bisutería con resina epoxi o en otras manualidades. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Cuando vas paseando por ciertas zonas donde hay hojas secas, si te fijas bien puedes ver hojas en el suelo que han perdido la mayor parte de la celulosa y que solo conservan los nervios o el esqueleto de la hoja. Hablando de hojas, deben ser hojas que tengan unas nervaduras bastante duras, como estas de chopo. Aunque también utilicé otras hojas como estas de hiedra, de tilo y de Photinia glabra. Estas plantas parecían tener unas nervaduras lo suficientemente resistentes, ya que si no son resistentes pueden ocurrir este tipo de cosas como con estas hojas de tilo, ni se sabe. Al final hablaremos de ello. Este proceso de descomposición que tiene lugar de forma natural en la naturaleza es lo que vamos a intentar conseguir de estas dos formas. Macerando las hojas y cociéndolas con sosa cáustica. Método 1. Macerando hojas en agua. En un recipiente con agua fría he incorporado hojas de chopo verdes, pero también he querido hacerlo con hojas secas de las que he guardado en mi álbum de hojas que guardo en fundas. A estas les añado agua y las dejo macerando y ablandando durante... Bueno, depende de la temperatura ambiente, pero yo las tuve un par de meses macerando, casi nada. Dejadme en comentarios si ya habéis probado este sistema y cuánto tiempo las tuvisteis macerando. Gracias. Método 2. Hirviendo las hojas en agua con sosa cáustica. Después de recoger estas hojas secas de tilo, estas hojas verdes de hiedra y de Photinia glabra, me dispuse a buscar un recipiente lo suficientemente resistente donde hervir las hojas con sosa. Y buscando, encontré este orinal. Bueno, creo que será mejor este bote metálico de conservas. Una vez quitado el papel y bien limpio, añado agua hasta la mitad. Después la sosa cáustica de venta en supermercados en España y que se usa para desatrancar las tuberías. Cuidado al manipularla, pues es muy abrasiva y su contacto directo con la piel o los ojos provoca quemaduras. A esta mezcla le agrego las hojas recogidas y que deben de quedar en el interior del agua. Y sobre esta añado más sosa cáustica. Llevo el bote al fuego en el mínimo, asegurándome de que las hojas queden bien sumergidas. Comprobarás a los pocos minutos, cuando el agua está a punto de hervir, que el agua está teñida de marrón. Justo antes de que hierva, le pongo un plato encima para que genere más calor. Pasados 30 minutos, las hojas ya están muy reblandecidas, algunas de ellas demasiado, así que apago el fuego, añado agua fría para limpiar algo las hojas y las llevo a colar. Aquí ya se aprecia que algunas hojas como las de chopo y las de Photinia glabra resistieron, y otras, como las de hiedra y las de tilo, se convirtieron en esta asquerosidad. A partir de aquí los pasos son similares en ambos métodos.
el de la maceración y el de la cocción en sosa. Veamos. Eliminar la celulosa. El siguiente paso consiste en eliminar la pulpa o parte más blanda de las hojas, la cual, si te fijas detenidamente, está más presente por una de las caras de la hoja. Así, al extenderlas en el plato, procuro que esta zona quede para arriba. A continuación, utilizo un cepillo de dientes con cerdas lo más blandas posibles para evitar hacer agujeros en la hoja. Yo utilicé uno viejo redondo, pero podéis utilizar un cepillo de forma convencional. Y ahora viene el momento épico y que exige buen pulso, precisión y paciencia. Hay que frotar sin presionar en exceso, así evitaremos romper los nervios de la hoja. La presión debe ser la justa, la irás descubriendo a medida que vayas ejercitándote. La forma más efectiva es con movimientos circulares desde el nervio central hacia afuera, sacando fuera de la hoja la pulpa poco a poco. Cada cierto tiempo, para eliminar la pulpa que quedó sobre la hoja, aplico agua en spray para poder ver y eliminar la pulpa de las zonas donde todavía queda. Así quedó nuestra hoja de chopo. En el caso de la Photinia glabra, el esqueleto se separa de la pulpa con facilidad en algunas hojas, pero con el inconveniente de que se rompía por el nervio central. Así que decidí ser más paciente y utilizar el cepillo. Así quedaron todas estas hojas con mucha paciencia. No nos hemos olvidado de las hojas que dejamos macerando un par de meses y que a los 15 días generaron un olor horrible, aunque luego desapareció. Hablando de estas hojas, elijo una que tenía un color marrón más oscuro, mostrando más signos de descomposición, y elimino la pulpa igual que en el caso anterior. En estas hojas había que presionar algo más con el cepillo, pero se eliminaba muy bien la pulpa y más cantidad que en el caso anterior. El inconveniente es que había zonas donde no fue posible eliminarla, estas pequeñas zonas. En fin, cuando ya tuve el plato lleno, ya pude ir al siguiente paso. Veamos. Blanquear las hojas. Esto es tan sencillo como verter lejía o lavandina fría sobre las hojas esqueletizadas con ambos métodos. Verás que a simple vista se blanquean progresivamente. A los 5 minutos ya están así. Y a la hora... mira. Pero atención. Si dejas transcurrir un tiempo excesivo, 5 horas en este caso, la lejía puede haber blanqueado mucho las hojas, pero también ablandar las fibras, y así se desharán fácilmente cuando las saques del plato. Con media hora o 1 hora será más que suficiente y será el momento de retirar la lejía y aclarar con agua los esqueletos. No, estos otros esqueletos. Recoger el esqueleto de la hoja del plato es un momento sumamente delicado. Yo arrastré la hoja hasta el extremo del plato, lo recogí y lo puse a secar sobre una servilleta que absorbiera el exceso de agua y de lejía o lavandina. Ya la puedo colocar entre 2 hojas de fotocopia que dejé en el interior de un libro. De este modo quedarán sin arrugas y las podré utilizar al cabo de un par de días cuando estén bien prensadas y secas. Resultados y conclusiones. Aquí podéis observar los distintos resultados con las hojas maceradas, cocidas y sin esqueletizar, solo blanqueando la hoja con lejía. Las hojas maceradas son fáciles de limpiar, aunque quedan pequeños restos de pulpa imposibles de eliminar. ¡Fatality! En las hojas cocidas en sosa cáustica, el nervio no queda tan limpio,
quedan con algo más de pulpa generalizada, aunque sin esos restos. Y esta tercera hoja es un experimento de hoja seca metida en lejía sin hervir, ni macerar, ni limpiar, ni nada, solo en lejía. Por cierto, el color azulado de esta hoja no se debe a la lejía, sino a que las teñí, como veréis en el próximo vídeo, donde os explicaré cómo hacer estas maravillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla, hombre, para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que recuerdes bien la lección y te diviertas un poco, aquí van las rimas arteclarias. Adelante con las rimas. Caminando por el bosque unas hojas encontré, solo con el esqueleto, por lo que me pregunté, ¿podré conseguir hacerlas de alguna forma tal vez? Recogí unas hojas verdes y a casa me las llevé, y unas las serví en el agua con sosa cáustica bien, otras las dejé pudriendo en el agua más de un mes. Y cuando ya estaban blandas, la pulpa les retiré con un cepillo de dientes viejo cual Matusalén, quedando para mi asombro el esqueleto muy bien. Después las blanqueé en lejía por media hora también, y así obtuve estas hojitas que más tarde utilicé en estos lindos colgantes que seducen por doquier a damas, reinas, duquesas y a campesinas también.